En este video se presenta un ejemplo para el cálculo de deflexiones en marcos utilizando el método de la carga unitaria. Se trata de un marco triarticulado sujeto a un sistema de cargas en el cual se incluyen cargas verticales y horizontales. En este video solamente vamos a hacer el planteamiento base de acuerdo al método de la carga unitaria, que consiste en determinar las ecuaciones de momento en todas las barras exclusivamente debidas a las cargas originales, cargas reales del marco. En videos sucesivos y ligados a este ya se resolverán los incisos del A, B, C, D y E. En cada inciso se calcula una deflexión distinta. En el inciso A se calcula la deflexión vertical en el extremo del cantilever, en el punto E, y así sucesivamente. Bueno, primeramente vamos a analizar nuestro marco con las cargas originales, que es una carga horizontal de 4, una distribuida de 1,8 en la viga superior y una carga vertical en el extremo del cantilever de 2 toneladas. Todas las dimensiones están en metros y todas las cargas están en toneladas o toneladas metro. Cabe la aclaración, puesto que no se van a ir indicando en cada parte. Por otro lado, las barras del marco no tienen la misma sección. Las dos barras verticales tienen una sección de 12i, mientras que las barras horizontales tienen una sección de 1i. Entonces 12i las verticales y 1i las horizontales. Aparte, para cuestiones de análisis, a cada barra se le está indicando una dirección marcada con esta flechita roja. Entonces las barras verticales las vamos a estar observando de abajo hacia arriba y las horizontales de izquierda a derecha, de acuerdo a esta flechita roja que indica su eje longitudinal, su eje axial y la dirección en que las observamos. Esta figura, esta parte contiene el resultado ya de todos los cálculos. Bueno, para resolver la estructura con las cargas reales y determinar los momentos, los M mayúsculas, de acuerdo al método de la carga unitaria, tenemos aquí la estructura con sus cargas planteadas y hay que calcular con esto las reacciones. Tenemos en las bases dos reacciones que corresponden a una horizontal y una vertical en los puntos A y F, dado que son apoyos articulados. Aquí en el punto C también tenemos una articulación, por lo cual para resolver esto, en términos generales podríamos pensar que son 4 incógnitas que tenemos, pero solo disponemos de 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano. Entonces, para poderlo resolver, vamos a partir de que esta barra AC está articulada en sus dos extremos, por lo tanto la podemos considerar isostática, y vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre de la barra AC. En el extremo inferior estaríamos poniendo su reacción vertical y horizontal, y en el extremo superior las fuerzas horizontal y vertical que actúan sobre esta articulación. La carga que tiene horizontal es de 4 toneladas y procedemos a solucionar. Aquí solo podremos calcular las reacciones horizontales, puesto que las verticales no sería posible en esta parte, sino más adelante. Por cuestiones de suma de momentos alrededor del punto C, podemos determinar la reacción horizontal en el apoyo A, dado que las fuerzas verticales no participan por no tener un brazo de palanca respecto al punto C, puesto que sus líneas de acción de las cargas verticales pasan por C. Entonces solo nos quedan las horizontales, y de esas, al hacer la suma de momentos en C, no participa FCX y solo podremos ya calcular como incógnito ARX. Entonces, suma de momentos con respecto al punto C sería menos 4 por 1,5, su brazo de palanca,
más RAX por su brazo que es 3 y nada más. RAY no participa, FCX no participa y FCX y FCY no participan. Eso debe ser igual a 0. De aquí despejamos a nuestra incógnita que es RAX y nos da un 2. Teniendo el valor de RX por suma de fuerzas en X que debe ser 0, tendríamos que 4 menos RAX menos FCX es igual a 0 y despejamos FCX porque RX ya lo conocemos y nos da 2. Entonces estas dos fuerzas serían 2 toneladas horizontales. Teniendo ese valor, analizamos la estructura completa, toda la estructura completa. Sacamos momento respecto al punto A y en este punto no participan ni RAX ni RAY, solamente ni RFX porque pasan por el punto A y solamente nos queda RFY y podemos despejarla. Entonces, suma de momento respecto al punto A sería esta carga de 4 con un brazo de 1.50 más la carga distribuida que es 1.8 por 3.70 desde aquí hasta acá por su brazo que sería 3.70 entre 2 más esta de 2 por su brazo que es 3.70 menos la reacción vertical en F por su brazo que sería 2.50, todo respecto al punto A. Eso debe ser igual a 0. Entonces nuestra única incógnita sería RFY, la despejamos y nos da 10.29. Entonces ya tenemos el valor de la reacción en vertical en Y. Utilizando suma de fuerzas en Y de toda la estructura, podríamos calcular la RAY que nos falta. Entonces RAY más RFY menos la carga de repartida que es 1.8 por 3.70 menos 2, que es la carga concentrada en el extremo E, debe ser igual a 0. Y despejando RAY nos da menos 1.63. Esto que es negativo indica que es al revés de como la marcamos acá, es decir, sería hacia abajo. Entonces ya ponemos el resultado y ponemos aquí las reacciones, que sería 1.63 hacia abajo, 2 hacia la izquierda y en este lado en F sería 10.29 hacia arriba y 2 hacia la izquierda. Si observamos ya toda la estructura estaría en equilibrio, es decir, la suma de fuerzas en X me dan 0, la suma de fuerzas en Y me dan 0 y la suma de momentos me dan 0. Entonces ya una vez resuelta la estructura con sus cargas reales, pasamos a determinar los momentos, las ecuaciones de momentos de cada barra. Entonces para ello tenemos que hacer cortes en nuestras barras y en la dirección que observamos, que es la flechita que está aquí marcada en rojo en cada barra, vamos a ver que para la barra de A a C tenemos dos tramos, uno de A a B y el otro de B a C. Entonces empezamos con la barra AC, tramo AB. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos el apoyo con sus dos reacciones, la barra al corte con una distancia X y el momento fraccionante en el sentido positivo, y de aquí obtenemos que el momento es igual a 2 por X. Ahora la barra AC en su tramo siguiente, que es el BC, ya pasamos la sección de corte por arriba de la carga horizontal de 4 y así nos queda nuestro diagrama de cuerpo libre. El momento en forma positiva queda indicado, momento flexionante, y encontramos la ecuación que M es igual a esta 2 horizontal por X, que es su brazo, menos 4 por su brazo, que sería X menos 250, es decir, esta distancia de acá. 1.63 es axial y no participa. Entonces de aquí ya hacemos el proceso, distribuimos y simplificamos y nos queda la ecuación de momento, que es igual a 6 menos 2x. Ya con esta ecuación podemos determinar para la barra AC en sus dos extremos, el extremo inicial y el extremo final, cuánto valen los momentos. Entonces en el extremo inicial x vale 0, es decir, aquí abajo, y para calcular el momento utilizamos la ecuación que tenemos para ese tramo de A a B. Entonces
Entonces sería el momento 2 por 0, sería 0. En el extremo final, x vale 3 hasta la parte superior y sustituimos en esta ecuación. Entonces el momento sería 6 menos 2 por x, pero x vale 3 y da 0. El que nos dé 0 nos indica que es correcto porque hay articulación en ambos extremos. Entonces damos por buena ya nuestra ecuación. Nos pasamos a la barra FB, que es la otra barra horizontal. Ponemos su diagrama de cuerpo libre, su extremo F, su extremo B. En su extremo F tenemos las fuerzas de reacción, que es una reacción vertical de 10-29 y una horizontal de 2 a la izquierda. Para poder equilibrar esta barra, no tiene cargas intermedias, tenemos que determinar las fuerzas internas en el extremo opuesto, en el extremo final, que es el extremo D, de tal manera que la suma de fuerzas en X sea 0, la suma de fuerzas en Y sea 0 y la suma de momentos sea 0. Estos valores serían, si aquí tengo una fuerza horizontal de 2 a la izquierda, aquí debo tener una de 2 a la derecha. Si aquí tengo una de 10-29 hacia arriba, aquí debo tener 10-29 hacia abajo. Y este momento de 6 es para equilibrar al momento que genera el par de fuerzas horizontales. 2, 2, su brazo es 3, me da 6 en el sentido horario, entonces necesito 6 en el sentido antihorario. Y lo ponemos aquí. Y ya con eso nuestra barra cumple todas las ecuaciones de equilibrio estático. Ya que está hecho esto, cortamos la barra a la distancia X en la dirección de la barra, que es esta flechita roja de acá. Ponemos nuestro momento en el sentido positivo y calculamos su ecuación. De tal forma que nos quedaría ya la ecuación que sería en este caso m es igual a 2 por x. Esta es la ecuación. Calculamos en los extremos. En el extremo inicial x vale 0 y el momento sería 2 por 0, 0. Correcto, porque es un apoyo articulado. Y en el extremo final sería 2 por x. X vale 3. Entonces sería 2 por 3 y eso nos da 6. Y este valor debe de coincidir con este 6 que tenemos acá. Cosa que es correcto. Entonces damos por buena nuestra ecuación. Para la barra CD, que es la horizontal, entre los nudos C y D, ponemos nuestra barra, sus cargas, tiene una carga distribuida, la sección de corte y las fuerzas en los extremos. Tomamos, este 1.63 se va a transmitir desde el apoyo inferior como cortante a la barra CD y esta carga de 2 toneladas horizontal también se va a transmitir como carga axial a la barra CD, de tal manera que nos queda así, 1.63 hacia abajo y 2 hacia la derecha, más la carga repartida. Y ahora sí, calculamos los valores de las fuerzas internas en el extremo final para que toda la barra me quede en equilibrio. Es decir, que se cumplan las ecuaciones de equilibrio estático, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momentos igual a 0. De esta manera, el 1.63 más la carga distribuida, que es 1.8 por 2.50, nos daría una carga de 6.13 hacia abajo y con este 6.13 hacia arriba lo compensamos. Esta carga de 2 a la derecha se debe compensar con una carga de 2 a la izquierda en este extremo y el momento en el extremo derecho, en el extremo D, debe ser de 3.70 para poder equilibrar a momento toda la barra. Equilibrada la barra con las ecuaciones de equilibrio, con las fuerzas internas ya determinadas, hacemos nuestro corte a la distancia X, ponemos nuestra M y calculamos su ecuación. Entonces M sería igual menos 1.63 por X, que es el brazo, menos la carga hasta la sección de corte sería 1.8 por X entre 2, que es el brazo. Entonces nos queda menos 1.8 por X cuadrada entre 2. Este 2 no participa porque va en el eje axial y no tiene brazo perpendicular al punto de corte. Entonces, simplificando aquí nos queda menos 1.63x menos 0.9x cuadrado. En los extremos, en el extremo inicial, que es acá en C, x vale 0 y el momento sería menos 1.63 por 0 menos 0.9 por 0 al cuadrado, eso nos da 0.
Es correcto, dado que es una articulación la que tenemos en C. En el extremo final sería 250, que es el valor de la X en el extremo final. Entonces el momento a 250 es menos 1,63 por 250 menos 0.9 por 250 al cuadrado y nos da menos 970. Y este valor debe coincidir con el 970 que tenemos acá. Es correcto, damos por buena nuestra ecuación. Para la barra DE, aquí se está aprovechando para ejemplificar cómo a través de un nudo se transfieren las fuerzas en los extremos de las barras de unas a otras y siempre se debe cumplir el equilibrio estático en cada nudo así como en cada barra. Entonces, para la barra DE estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del nudo D, este nudo de aquí, que conecta a estas tres barras, de D a C, de D a F y de D a E. Nos vamos al extremo de la barra CD y de ahí traemos que tenemos una carga axial de 2 a la izquierda, una cortante de 6,13 hacia arriba y un momento de 9,70. Estos valores los traemos de nuestra barra que ya determinamos, es decir, esta de acá. 6,13, 2 a la izquierda y 9,70 de empotre. Son estos. Estos de acá los traeremos de la barra de F. Y con estos valores checamos ahora cómo se transfieren de los extremos de las barras al nudo. Entonces, este 2 que es horizontal a la izquierda, axial, en el nudo iría a la derecha, con una fuerza en esta cara, una fuerza axial. Este 6,13 que está en vertical sobre la barra, se pasa en un 6,13 al nudo. Si esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Este 9,70 sobre la barra que está en el sentido horario, se transfiere como un 9,70 al revés, antihorario, sobre el nudo D. Y así también lo hacemos con la conexión con la barra de F, de tal manera que este 2, este 10,29 y este 6 se transfieren a esta cara, contrarios a lo que tiene la barra. Ya que tenemos estas cargas de acá, determinamos las cargas de este lado para equilibrar al nodo. Es decir, en el nodo se debe cumplir que la suma de fuerzas en X sea 0, que la suma de fuerzas en Y sea 0 y que la suma de momentos sea 0. Con los valores que ya tenemos aquí se pueden calcular y nos queda que en la cara que conecta D con E, tendríamos un cortante de 4,16 hacia abajo, no hay fuerza axial y tenemos un momento de 3,70 en el sentido horario. Y estos valores los transferimos a la barra al contrario. Este 4,16 que va hacia abajo, aquí lo ponemos hacia arriba, y este 3,70 que va a horario, aquí va anti-horario. Y con estos valores ya analizamos la barra de D a E que tenemos aquí. Barra D a E, 4,16 hacia arriba y 3,70 y no hay carga axial. Aquí está. Esto de aquí lo pasamos para acá. Y ya ponemos el resto de las cargas, que es la carga distribuida y la carga concentrada. Hacemos nuestro corte y sacamos nuestro momento. Entonces el momento sería 4,16 por X menos 3,70, que es el momento de empotre, menos la carga distribuida, sería 1,80 por X cuadrada entre 2, y ya la ecuación nos queda como está aquí. Con esta ecuación determinamos en los extremos inicial y final. En el extremo inicial es una X igual a 0, sustituimos en la ecuación y el momento nos da 3,70 y este valor debe ser congruente con este 3,70 de acá. Y en el extremo final la X valdría 1,20, sustituimos en la ecuación y nos queda un momento de 0, cosa que es correcta porque es el extremo del cantilever. De tal manera que ya en resumen, aquí tengo los resultados de mis momentos mayúscula. 2m igual a 2x para este tramo, m es igual a 6 menos 2x para BC, m es igual a menos 1,63x menos 0.9 de x cuadrada para CD,
M es igual a menos 0.9x cuadrada más 416x menos 370 para DE y M es igual a 2x para FD.